Un amigo descubrió que su hija no era suya. Luego destapamos el romance de 8 años entre su esposa y su hermano. $150,000 robados, documentos falsificados y planes para escaparse juntos. Escribo esto porque aún no puedo creer lo que pasó. Todo comenzó como cualquier otro mes. Mis amigos, Héctor, Rubén, Nicolás, Martín, Diego y yo, Andrés. Nos conocemos desde niños. Ahora todos rondamos entre finales de los 30 y principios de los 40. Tratamos de juntarnos una vez al mes en mi casa de la playa. No es nada lujosa, solo un lugar cómodo de 2 pisos, un poco desgastado por el clima, pero huele a mar, y eso me encanta. Tenemos una vieja tabla de surf colgada en la pared de la sala. Todos solíamos surfear cuando éramos más jóvenes. Cada uno tiene su personalidad. Héctor es el organizado, todo debe estar en su sitio. Si un cuadro está 1 milímetro torcido, lo arregla. Rubén es el bromista. A veces sus chistes son pesados, pero en el fondo es buen tipo. Tiene una cicatriz en el brazo de una pelea en la que se metió hace años. Nunca habla mucho de eso. Nicolás es el callado. Es arquitecto, diseña edificios preciosos. Según entiendo, tuvo una infancia difícil, pero salió adelante. Martín fue militar. No habla mucho de su tiempo en servicio, pero se nota que vivió cosas fuertes. Es una mole. Diego siempre pareció tenerlo todo. Es abogado exitoso. Viste bien, conduce un coche caro. Ya sabes, ese tipo. Nuestras reuniones son bastante predecibles. Tenemos una vieja lista de reproducción con canciones de nuestros años de universidad que siempre ponemos. Héctor es el rey de la parrilla. Es su parrilla, una de lujo, y nadie más puede tocarla. Es muy estricto con eso. Solemos comer, beber unas cervezas y ponernos al día. Ese mes, Héctor estaba especialmente alterado. Sacó su teléfono y nos mostró una foto de su hijo, Adrián. Adrián aparecía frunciendo el ceño, visiblemente enojado. Héctor nos contó que la directora del colegio lo había llamado porque Adrián estaba portándose mal, siendo irrespetuoso con los profesores y bajando sus notas. Héctor estaba devastado. Repetía, ya no reconozco a este chico. Estaba genuinamente herido y enojado. Intentamos darle consejos, lo típico, los chicos pasan por etapas. Pero Rubén, siendo Rubén, soltó una broma, miró a Héctor y dijo, ¿y si ni siquiera es tuyo? Un chiste pésimo, especialmente por lo afectado que estaba Héctor. Todos hicimos una mueca, incómodos. Entonces Nicolás, con su tono tranquilo habitual, soltó, ¿por qué no se hacen todos una prueba de ADN? Lo dijo tan casual, como si propusiera pedir pizza. Al principio lo tomamos a broma, pero mientras seguíamos riéndonos, empezamos a pensar, ¿y por qué no? Y así, al día siguiente, ahí estábamos, 6 hombres adultos entrando a una clínica de pruebas de paternidad. Tuve que explicarle a la recepcionista por qué todos necesitábamos hacernos pruebas. Fue increíblemente incómodo. Intenté bromear al respecto, pero ella solo me miró sin expresión. Para colmo, Darío, el hermano de Héctor, y sus 2 hijos vinieron con nosotros. Los chicos preguntaban, ¿por qué estamos aquí? Tío Andrés, ¿qué van a hacernos? Fue mortificante. Y claro, con todas nuestras familias presentes, se convirtió en una escena vergonzosa. La gente nos miraba fijamente. Nos tomaron las muestras, pagamos la tarifa y quedamos en vernos la semana siguiente en casa de Diego para abrir los resultados. La casa de Diego era lo opuesto a la mía. Moderna, minimalista, impecable. Casi demasiado perfecta, como si nadie viviera allí. Estábamos todos sentados, tratando de hablar de cualquier cosa, pero se notaba la tensión. Héctor agarró su sobre primero. Él había iniciado todo esto. Aunque fingía tranquilidad, sabíamos que estaba destrozado por dentro. Abrió el sobre con manos temblorosas y su rostro pasó del miedo al alivio total, 99,99%. Adrián era suyo. Exhaló, se dejó caer en la silla, y hasta rió un poco. Se pasó las manos por el pelo y dijo que iba a castigar a su hijo por un mes entero por hacerlo preocuparse así. Los demás resultados fueron los esperados. Hasta que llegó el turno de Diego. Estaba extrañamente callado. Bebía más de lo usual. Seguía de pie. Y cuando por fin habló, dijo, Jimena no es mía. Pasó el papel por la mesa. Le temblaba tanto la mano que casi tiró su vaso. Y lo peor fue que Diego simplemente se quedó allí parado, mirando a la nada, como si intentara entender unos números imposibles. Murmuraba una y otra vez, 25,0%. 25,0%, como un disco rayado. Ahí estalló todo. Héctor, en shock,
Tiró una copa que se hizo pedazos. Rubén, el del chiste, parecía querer desaparecer. Nicolás cerró los ojos, como si quisiera borrar todo. Martín parecía listo para romper algo. Y yo, me sentí con náuseas. Aliviado, porque sabía que mis hijos eran míos, pero destrozado por Diego. Nos quedamos ahí durante horas. El caos apenas comenzaba. La esposa de Diego, Lucía, fue la primera en atacar. Entró hecha una furia a la oficina de Diego. Yo no estaba. Me lo contó luego, gritándole, llamándolo mentiroso, haciendo un escándalo delante de sus colegas. Fue humillante. Después intentó manipular a mi esposa, Carla. Llegó a casa llorando, inventando que Diego lo había malinterpretado todo. Pero Carla es lista. Rápido notó las contradicciones de Lucía. Me dijo después que le dio muy mala espina. Luego Lucía llamó a Nicolás a medianoche, llorando, suplicando que la ayudara, diciendo que Diego estaba destruyendo su vida. Nicolás, siendo como es, la escuchó, pero no prometió nada. Al día siguiente nos contó, y ahí supimos cuán manipuladora era Lucía. La verdad fue saliendo a pedazos. Primero Lucía dijo que la aventura con Esteban, el hermano de Diego, había sido solo una vez. Un desliz. Pero Diego no le creyó. Investigó. Tal vez contrató a un detective privado. No quiso decir. Pero descubrió que la relación había sido mucho más larga y profunda. La confrontación final fue en su casa. Lucía confesó todo. El romance con Esteban había comenzado antes de su boda. Llevaban años viéndose a escondidas. También admitió que Esteban tenía problemas de dinero, y que ella le había estado dando plata, del mismo Diego. Y aún peor, no era solo una aventura casual. Se veían en hoteles cuando Diego trabajaba horas extra, pensando que lo hacía por su familia. Usaban el coche de Diego. Celebraban los cumpleaños de Jimena solos, tomándose fotos como si fueran una pareja feliz. Días antes de la celebración con la familia, Esteban le daba regalos caros a Jimena, cosas que Diego no podía pagar, con el dinero robado. Quería ganarse su cariño. Y lo más bajo, Lucía le decía a Diego que estaba trabajando tarde, pero estaba con Esteban. La parte financiera era otro infierno. Lucía le daba préstamos familiares enormes. Esteban los gastaba en apuestas, malas inversiones y tonterías, un reloj caro, un coche deportivo. Decía que eran gastos de negocio. Incluso falsificó la firma de Diego en documentos. Hicieron facturas falsas y correos falsos para encubrirlo todo. Diego encontró correos entre ellos planeando dejar a sus parejas y escapar juntos. Todo estaba ahí, por escrito. Cuando todo explotó, Lucía empezó a llamar a todos, desesperada. Me llamó a mí, a Carla, hasta a mis padres. Fue patético. Todo culminó en la fiesta de cumpleaños de Jimena. Un evento lujoso en un restaurante fino. Todos fingían estar felices. Esteban estaba ahí, muy confiado, tocando a Lucía de forma descarada. Diego estaba furioso, con los puños cerrados todo el tiempo, parado junto a la salida como si esperara que Esteban intentara huir. Durante los brindis, Esteban tuvo el descaro de agradecer a Diego por ser tan buen hermano. Sabía que todo era una farsa. Le regaló a Jimena algo carísimo, seguro comprado con el dinero de Diego. Luego se puso a presumir ante otros invitados sobre sus éxitos empresariales, dejando a Diego en ridículo. Fue el punto de quiebre. Diego se levantó, sacó el resultado del ADN y lo mostró a todos. 25,0% de probabilidad, anunció en voz alta. Dio un discurso breve, furioso, detallando todo, la infidelidad, las mentiras, el dinero robado. Mostró capturas de pantalla de los correos y fotos donde planeaban su nueva vida juntos. Habló del reloj, del coche, de los viajes falsos. La suegra de Diego se desmayó. El suegro intentó golpearlo, pero varios invitados lo detuvieron. Esteban intentó escaparse por atrás, pero el papá de Diego, también es militar, como Martín, lo vio y lo tumbó al suelo. Fue un desastre. Algunos intentaron ayudar, otros solo miraban, boquiabiertos. Llamaron a la policía, pero no hicieron nada. Asunto doméstico, dijeron. Después nos enteramos que alguien grabó todo y lo subió a internet. Ninguno de nosotros fue. La consecuencia fue brutal. El padre de Diego, furioso, fue al apartamento de Esteban, que él mismo le había dado, recogió todas sus cosas y las tiró a la calle. Luego mandó un mensaje familiar diciendo que ya no consideraba a Esteban su hijo. Pero si habló con Diego, le dijo que estaba decepcionado, pero que lo seguía queriendo. La esposa de Esteban, Verónica, reaccionó diferente. No solo gritó, actuó. Pidió el divorcio de inmediato, congeló cuentas bancarias,
contrató un abogado. Luego fue a la casa de Diego, encaró a Lucía, le gritó y hasta le arrancó mechones del pelo. No apruebo la violencia, pero tampoco la culpo. Verónica empezó terapia. Diego, en cambio, se aisló. Fue a una de sus casas de la playa, no la mía, pero ya no era refugio, era prisión. No respondía a llamadas. Pedía comida por internet y solo miraba el mar. Me contó luego que soñaba con la prueba de ADN, con todo. Pensó en vender la casa y quitarse la vida en un bosque lejano, pero no pudo. Demasiados recuerdos. Empezó a beber. Mucho. No se afeitaba, no se cambiaba de ropa. Se rindió. Mientras tanto, Lucía y Esteban vivían en la casa de Diego. Él se mudó tras ser echado. Actuaban como si nada. Hacían compras caras, comían comida de lujo, planeaban irse del país. Era asqueroso. Daban fiestas ruidosas, molestaban a los vecinos. Lucía redecoraba la habitación de Jimena, sabiendo que en cualquier momento podrían ser desalojados. Esteban, ese imbécil, aparcaba sus coches en el garaje de Diego. John empezó a tener ataques de pánico. Con solo ver a Alicia y Esteban juntos era suficiente para desencadenarlos. Dejó de cuidarse. No se duchaba, no comía bien. Un día rompió accidentalmente una foto enmarcada de Jenny y se cortó la mano con el vidrio roto, pero ni siquiera pareció notarlo. Fue entonces cuando nosotros, sus amigos, decidimos que teníamos que hacer algo. Nos reunimos en mi casa. Howard trajo todos los estados de cuenta bancarios, con la ayuda de John, los documentos falsificados, todo. No solo nos los mostró, los arrojó sobre la mesa, esparciendo papeles por todas partes. Estaba furioso. Jeremy dijo que quería golpear a Esteban. David, con su formación militar, incluso bromeó con hacerlos desaparecer. Creo que estaba bromeando, al menos eso quiero pensar. Kyle, que normalmente es tan tranquilo y sereno, temblaba de rabia. Pasamos horas hablando, discutiendo, tratando de decidir qué hacer. Debatimos sobre la legalidad y la moralidad de todo. Howard hizo una investigación, leyes de inquilinos, procedimientos de desalojo, todo. Ideó un plan. Jeremy sería el músculo, por así decirlo. David pensó un plan de respaldo por si las cosas salían mal. Incluso teníamos una palabra clave, piña, para señalar que la tarea se había cumplido. Yo solo estaba allí, escuchando todo con cara de Pikachu sorprendido. El siguiente paso era mantener a John alejado para que no apareciera accidentalmente mientras hacíamos lo que planeábamos. No bastaba con invitarlo a una parrillada. Habría sido demasiado sospechoso. Kyle fingió que necesitaba el consejo legal de John sobre un tema complicado de propiedad. Una excusa creíble, dado el trabajo de John. Nos aseguramos de mantenerlo distraído con comida y alcohol, y con una conversación constante, para evitar que sospechara. Mientras tanto, el resto de nosotros fuimos a la casa de John. El enfrentamiento fue intenso. Alicia inmediatamente se hizo la víctima, llorando, diciendo que no teníamos derecho a estar allí. Esteban intentó hacerse el valiente, pero se le notaba el miedo en los ojos. Tomamos fotos y vídeos de todo, documentamos el desorden, los artículos caros que habían comprado con el dinero de John. Incluso encontramos más pruebas, fotos de ellos en vacaciones secretas, documentos que mostraban que planeaban comprar una casa juntos. Mientras sacábamos sus cosas, no las empacamos con cuidado. Las arrojamos por la ventana, formando una enorme pila de ropa, zapatos y cualquier otra cosa que encontráramos. Jeremy gritaba a Esteban, lo insultaba, lo amenazaba con que no se acercara jamás a John ni a Jenny. Yo encontré un escondite de cosas caras que Alicia había estado ocultando. Se las lancé a los pies y le dije, aquí tienes tu dinero manchado de sangre. Alicia comenzó a gritar incontrolablemente, amenazando con llamar a la policía. Jeremy intervino y le informó con calma que la casa estaba a nombre de John únicamente, que habían firmado un acuerdo prenupcial antes de casarse y que no tenía ningún derecho legal a estar allí. Howard finalmente se puso cara a cara con Esteban, lo empujó contra la puerta del garaje y le dijo lo basura que era. Mientras tanto, en mi casa de la playa, Kyle esperaba con John. Yo le mandé un mensaje con la palabra piña. Fue entonces que Kyle le dijo a John que era hora de volver a su verdadero hogar. Según Kyle, John era un torbellino de emociones, ira, alivio, miedo, culpa. Conducía erráticamente, aceleraba, luego frenaba, luego volvía a acelerar. Murmuraba para sí mismo, repasando mentalmente los últimos 8 años de su vida, tratando de entender todo. Estaba aterrorizado por lo que eso significaría para Jenny. Cuando llegaron a la casa, fue un espectáculo, pilas de ropa, muebles,
palos de golf y todo lo que pertenecía a Alicia y Esteban esparcidos por el césped. Los vecinos estaban afuera mirando todo el espectáculo. Era como una venta de garajes salida del infierno. Alicia estaba ahí, con el rostro rojo de furia, gritándole a John, culpándolo de todo, diciendo que le estaba arruinando la vida, que era una persona horrible. Esteban simplemente estaba detrás de ella, con la cabeza gacha, avergonzado. No dijo ni una palabra. John ni los miró. Caminó directamente hacia la casa como si fueran invisibles. Entró. El silencio era sepulcral. Los muebles seguían allí, por supuesto, pero todas las cosas, todos los pequeños detalles personales que hacían de esa casa un hogar, habían desaparecido. Era como entrar en una casa modelo, no el lugar donde había vivido con su familia por años. Caminó de habitación en habitación, lentamente, asimilando el vacío. Me dijo más tarde que fue entonces cuando realmente le cayó el peso de todo. Ellos se habían ido de verdad. Mientras todo ese caos ocurría en la casa de John, Jenny estaba a salvo, en casa de su mejor amiga, en una cita de juego que habíamos coordinado con anticipación. La madre de su amiga había sido una de las pocas personas en la escuela de Jenny que había visto a través de la fachada de Alicia y siempre había sido amable con John. Sabía lo que iba a pasar y ayudó sin dudarlo. Cuando Jenny volvió, estaba confundida. John tuvo que explicarle todo. «¿Tío Esteban es mi verdadero papá?», preguntó. A John se le revolvió el estómago. Luego preguntó, «¿Ya no me quieres?». John se quebró. Le dijo que nada jamás cambiaría su amor por ella. Pero entonces Alicia regresó y se llevó a Jenny por la fuerza, y no pudimos detenerla. John pasó esa primera noche solo. Nos contó al día siguiente que terminó sentado en la cama de Alicia, simplemente mirando sus juguetes y dibujos. Fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Se quedó en la habitación de su hija. Las semanas siguientes fueron un borrón. John no estaba bien. Tenía días buenos y días malos. Empezó a ver a una terapeuta, lo cual creemos que le ayudó. Trataba de mantenerse ocupado, se volcó en su trabajo, volvió a tocar la guitarra, algo que no hacía desde hacía años. Incluso fue a surfear un par de veces, intentando reconectar con su viejo yo. Nosotros, sus amigos, estuvimos con él en cada paso. Lo visitábamos constantemente, nos asegurábamos de que comiera, lo sacábamos de la casa cuando hacía falta. Pero la gran pregunta que lo perseguía, la que no podía sacarse de la cabeza era, ¿qué pensará Alicia de mí ahora? Tenía el temor constante de que ella lo culpara, que pensara que la había abandonado. Se preguntaba, ¿cree que la dejé? ¿Algún día podrá perdonarme por lo que pasó? No podía preguntárselo directamente. Aún no. Se había perdido su recital de danza en la escuela, un evento que Alicia había estado practicando durante meses. Se sentía terrible por ello, pero no sabía cómo enfrentarse a ella ni cómo explicarle por qué no había estado ahí. La culpa lo estaba consumiendo. Solo quería abrazar a su niña y decirle que todo estaría bien, pero no sabía si eso era verdad. No sabía si él iba a estar bien. Pero yo no habría podido pelear esta batalla solo. Ninguno de nosotros lo habría logrado por sí mismo. Y no éramos solo los hombres los que nos unimos por él. Nuestras esposas también dieron un paso al frente de una forma que ninguno de nosotros esperaba. Vieron cuánto estaba sufriendo John y decidieron actuar. No se limitaron a ofrecer palabras de consuelo. Enfrentaron directamente a Alicia. Le dijeron sin rodeos que sabían lo que había hecho y que no permitirían que se saliera con la suya. Fueron una fuerza imparable. También cuidaron de John. Le prepararon una caja con cosas que le gustaban, sus snacks favoritos, libros y una nota escrita a mano por cada una, dándole su apoyo. Se turnaban para cocinarle, asegurándose de que comiera algo más que comida para llevar. Lo incluían en cenas familiares, noches de películas, lo que hiciera falta para levantarle el ánimo. Lo trataron como a uno más de la familia, porque eso era. Y esa red de apoyo, inesperada y real, fue fundamental para que John no se hundiera. Nosotros también habíamos estado planeando algo a escondidas. Empezamos a juntar dinero, sabiendo que John necesitaría un buen abogado. Investigamos hasta dar con uno especialista en divorcios conflictivos y casos de custodia difíciles. Un abogado con fama de ganar, de obtener resultados. Reunimos el dinero para el anticipo y se lo entregamos a John, diciéndole, «Estamos todos en esto contigo». Al principio, John dudó. Estaba aterrorizado de empeorar las cosas para Alicia. Temía perderla para siempre. Repetía, ¿y si peleo y la pierdo? ¿Y si me odia más todavía? Lo entendimos. Pero no lo dejamos rendirse. Le recordamos que ser padre no tiene que ver con la biología, sino con el amor. Con estar presente.
con ofrecerle a tu hijo un hogar seguro y lleno de cariño. Le dijimos que debía seguir eligiendo ser el padre de Alicia todos los días, que él merecía estar en su vida, y ella merecía tenerlo a él. Finalmente, John aceptó. Seguía teniendo miedo, pero también estaba decidido. Iba a pelear por su hija. Quería que el juez supiera la verdad sobre Alicia y Esteban, sobre sus mentiras, su manipulación, su egoísmo. Quería proteger a Alicia de ellos. El proceso de divorcio fue un infierno para John. El abogado nos dijo que tomaría entre 6 y 8 meses, pero se extendió casi 18 meses. Alicia lo combatió en cada paso. Disputó cada cosa, la división de bienes, el acuerdo de custodia, incluso trató de reclamar parte de la casa, cuando la casa era herencia de la abuela de John, recibida antes del matrimonio. Retrasaba reuniones, reprogramaba citas, pedía extensiones para entregar documentos. Cada vez que creíamos que estaba por terminar, Alicia metía otro obstáculo. Intentó declarar que John era un padre no apto porque trabajaba mucho. Ironic coming from someone who been sneaking around with his brother. Intentó usar el alcohol en su contra, aunque John solo había empezado a beber después de descubrir la traición. Pero cuando el abogado presentó los documentos falsificados ante la corte, todo cambió. Alicia había falsificado la firma de John en al menos 10 documentos de préstamo, por más de $150,000. El juez ya no lo vio como un tema de divorcio. Era fraude. Encontraron pruebas de que había estado transfiriendo dinero a Esteban durante años, usando facturas falsas de empresas para encubrir todo. La fiscalía se involucró cuando el abogado de John les entregó las pruebas. Alicia acabó enfrentando cargos criminales por fraude y falsificación. Intentó echarle la culpa a Esteban. Al final, aceptó un acuerdo de culpabilidad, 3 años de libertad condicional, asesoría financiera obligatoria y la devolución de cada centavo robado. El juez también restringió sus derechos de visita con Alicia. Solo fines de semana alternos, en horario diurno, sin pernoctaciones, sin poder sacarla del estado y con visitas supervisadas por un tutor legal. Fue duro, pero merecido. Y aún así, salió barata. Esteban no tuvo tanta suerte. Cuando salió a la luz su participación en el fraude financiero, enfrentó los mismos cargos. El juez no compró sus excusas. Mientras que Alicia recibió libertad condicional, Esteban fue condenado a prisión, 2 años y la obligación de devolver todo el dinero, igual que Alicia. Pero al estar en la cárcel, no podía ni empezar a pagar. Y como era de esperarse, la relación entre Alicia y Esteban colapsó estrepitosamente. Sin el dinero de John y con la ley encima, se destruyeron mutuamente. Alicia lo culpó de todo. Dijo que él la había manipulado. Esteban no soportó estar en la ruina. Tuvieron una pelea monumental, a gritos, en medio del juzgado. Se acusaban de haber arruinado sus vidas mutuamente. Fueron 16 meses de infierno, pero finalmente John consiguió su divorcio. El día que se oficializó, todos salimos a celebrarlo. John no dijo mucho esa noche. Solo tenía esa expresión de alivio absoluto. Se había acabado. Podía empezar a reconstruir su vida. Lo más doloroso de todo, sin embargo, fue Alicia. Le costó mucho procesar lo ocurrido. Y cómo no, una terapeuta la ayudó a entender que el hecho de que Esteban fuera su padre biológico no convertía a John en menos padre. John me contó que un día, Alicia le preguntó si aún podía llamarlo papá. Me dijo que lloró 1 hora después de eso. Alicia no quería tener mucho que ver con Esteban. Nos sorprendió a todos, menos a John. Ella se dio cuenta rápidamente de que Esteban había sido parte del daño que sufrió su padre. En una visita supervisada, Esteban intentó regalarle cosas caras. Alicia las rechazó. Ni corta ni perezosa, le dijo a la tutora judicial que no quería pasar más tiempo con Esteban. Poco a poco, la vida empezó a encontrar un nuevo equilibrio. Hicimos una última parrillada en mi casa de la playa. Una especie de celebración. John nos dio las gracias por todo. Hizo una broma autocrítica, una señal clara de que estaba sanando. Jugaba con todos los niños, los lanzaba al aire, los hacía reír. Era evidente cuánto amaba ser padre. Nos miró a todos y dijo, ustedes son mi familia. Y lo dijo en serio. Ya no éramos solo amigos. Éramos hermanos. Unidos por esta experiencia increíble y desgarradora. ¿La moraleja? Si es que hay una, es que los verdaderos amigos están ahí, incluso cuando tu vida se derrumba. Están ahí para ayudarte a recoger los pedazos.